Dios les bendiga, para mí es un gozo poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra familia Rivieras de Cupey. Así que te invitamos a adorar con nosotros y a recibir esta palabra. Y nuevamente, bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para la familia. Bienvenidos, adoremos juntos. Así que bienvenidos sean todos y todas y le decimos bienvenidos a la familia. A la familia. Estamos agradecidos. ¿Alguien agradecido en este lugar? Amén. Así que estamos contentos de estar en la casa del Señor. Por favor, está de pie, busque Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Como de costumbre, yo voy a estar utilizando la Nueva Versión Internacional. Usted puede utilizar la de su predilección. Pero en esta mañana y en estos días estamos desarrollando una serie de sermones. Este es el segundo sermón de esta serie, las parábolas de Jesús, y queremos enfocarnos en las enseñanzas del Maestro, en los valores del reino y en qué quería decir Jesús a través de sus parábolas. En el día de hoy vamos a estar utilizando el tema los pródigos también cantan. Si tiene alguien al lado, dígale, los pródigos también cantan. Y lo vamos a aplicar de doble manera en el sermón de hoy. Los pródigos también cantan. Lucas capítulo 15, versículo 11, acompáñame. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2, y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando había gastado la mitad. No, ¿verdad que no? Cuando había gastado, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Mire esto que hermoso. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia o comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que él emprendió el viaje y se fue a su padre, y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y lo compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también el anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta, y mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, diga conmigo, indignado. Ay, Dios mío, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Escuchen la contestación del padre. Hijo mío, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero es que teníamos que hacer una fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. Puedes tomar tu asiento, aleluya. Y en esta mañana, como les dije, no pretendo ser muy extenso, pero yo quiero que nosotros podamos ver la parábola del hijo pródigo como algo distinto. Esta parábola yo generalmente la he escuchado ser predicada, especialmente en los cultos del amigo. Y hay yo creo que una gran contradicción,
Cuando nosotros pensamos que los hijos pródigos son los que solamente, o los que nunca han sido creyentes, o los que nunca han estado en la iglesia, y nos desvinculamos y pensamos que nosotros somos los hijos buenos, y los que están fuera son los hijos malos. ¿Verdad que sí? Escuche bien. Las palabras expresan a menudo preocupaciones que aparecen en otras partes de la tradición de Jesús, es decir, la historia y cómo Jesús accionaba. Evocan temas que oímos en sus enseñanzas y también muchos debates. A Jesús le preocupaba, escuche bien, la economía. Gracias. La economía. Más de 17 parábolas de Jesús hablan de finanzas. ¿Me está escuchando? No de cómo tener más, de cómo ser equitativo. Así que tenemos que ver que Jesús también se preocupaba a quienes daban, a quienes se pedían. Y ese mismo Jesús en sus parábolas declara: bienaventurados a los pobres. Y está más a favor de la dependencia también recíproca que solamente de esta idea de relaciones verticales. Y pensamos que todo tiene que ver con el cielo y nada con la tierra. Me voy con él, me voy con él y me voy con él. Y que el mundo se pudra. Y hemos construido una teología de escapar. Vámonos para el cielo, vámonos para el cielo, vámonos para el cielo. ¿Estoy negando la venida del Señor? No, yo creo en el rapto, soy pentecostal. Nunca he cambiado mis creencias en cuanto a doctrina de la venida del Señor. Pero también creo que tenemos una relación, no solo vertical, sino también horizontal con la gente que nos rodea. Y nosotros tenemos que sintetizar cómo la economía del reino era la preocupación de Jesús. Y Jesús, en medio de la súplica de la oración más importante, dice: Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y la palabra deuda que aparece en esa oración no es solamente pecado, sino deudas económicas también. Según José Smith, la parábola del hijo pródigo está considerada con razón, por la profundidad y la grandeza de su tema y por la belleza de su forma, como la perla entre todas las parábolas de Jesús transmitidas en los evangelios. Y este teólogo le llama el evangelio de los evangelios. Y según, escuche bien, esta idea de que el hijo le dice al padre: mira papá, yo me voy de casa, dame lo que me toca, que voy a vivir como yo quiera. En casa de papá y mamá generalmente, porque ya no es así, pero eso es otro tema, generalmente hay reglas. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Hay papás aquí? El Señor nos ayuda. Según el derecho, escuche bien, sucesorio judío que se establece en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, esto pasa cuando el padre muere y el primogénito queda como heredero principal. Y este debe recibir el doble de los bienes muebles que más o más que sus demás hijos. Y mientras que los bienes inmuebles no podían en principio ser vendidos, si el padre en cambio quería ya durante su vida repartir el mismo, o su dinero o su hacienda, no estaba sometido ni obligado a hacerle caso a los hijos. Es decir, primero, el hijo pródigo no tenía derecho a pedir nada y tampoco tenía derecho a decirle a su padre cómo iba a repartir los bienes. Y en esta historia nosotros vemos también que el Padre es misericordioso. Sin embargo, para la praxis o para las prácticas hebreas era petición, o era una petición casi indecente, que un hijo le dijera a su padre: Señor, dame mis bienes, yo me voy para Florida, me voy para Texas, me voy, ¿para dónde más se van los puertorriqueños? O para Kissimmee, porque yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo soy de los que creo que aunque entendemos que nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas se van de la isla para buscar un mejor bienestar, yo creo que mi Dios no se ha mudado tampoco de Puerto Rico y que Dios sigue estando con nosotros. Así que en medio de esa situación extrema, donde un hijo le pide la herencia a su padre para ir a vivir como quiera,
tenemos que entender primero el concepto de pródigo. Porque cuando pensamos en hijo pródigo, generalmente estamos pensando en hijos que están perdidos. Sin embargo, el concepto de pródigo, una persona pródiga no es alguien perdido, es alguien que gasta sin cuidado o despilfarra los bienes. ¿Me escuchó? Hay gente en la iglesia que no se ha ido, pero vive despilfarrando sus talentos. Hay situaciones en esta parábola que debemos considerar en el día de hoy. Primero, el hecho de que Jesús, para enseñar, retoma el tema económico y cómo vivimos la economía. Segundo, Jesús enseña con una imagen familiar. Este no esconde las realidades que ocurren en el seno de la familia. Muchas veces nosotros, yo le he dicho en otras ocasiones a ustedes que vivimos con máscara y queremos plantear que nuestras familias son perfectas hasta que pasa una crisis y sale la verdad. Porque ninguna familia es perfecta. Ningún matrimonio es perfecto. Ningún ministerio es perfecto. Así que en ese sentido tenemos que ver, por otra parte, que es en la miseria del hijo. Si me pueden ayudar con la presentación, se los agradezco, mi gente. Es la miseria del hijo que se va a gastar todo. Pero también está la miseria del hijo que nunca se fue de casa. Y la pregunta que podríamos plantear es: ¿quién vivía más en miseria? ¿El que estaba gastándolo todo o el que tenía todo pero no celebraba nada? ¿Está conmigo? Dale adelante a la presentación, por favor. Escuche bien. Había un hijo que se había ido de casa de su padre, pero también los celos son un tema importante, muy importante en la parábola. Todos vemos el hijo y el otro dice que se fue a gastar su dinero con prostitutas, que se fue a vivir desenfrenadamente. Sin embargo, hoy yo quiero que tú veas y que nosotros podamos mirar, dale otra vez, en la palabra, o nos enfoquemos en la palabra alejamiento. Alejamiento. Un elemento común a las tres parábolas es esa palabra. Las tres parábolas del alejamiento. Número 1, la oveja se extravía después de haberse alejado del rebaño. Hay gente que dice que no necesita congregarse para ser salvo. Pero el que se aleja del rebaño se expone a ser devorado. Lo repito. La oveja que se aleja del rebaño se expone a ser devorada. Número 2, la mujer que pierde una de las 10 monedas. Y finalmente está el hijo pródigo que se ha alejado de la casa del padre. El hijo menor pide su herencia, se va a vivir desenfrenadamente. Y sobre esa expresión debemos especular, porque en realidad no hay detalles. El hijo, a lo mejor mayor, había recibido información, lo habían texteado, le habían enviado un WhatsApp. Mira, hermano, las buenas noticias nunca corren, pero las malas sí. Los screenshots. ¿Qué hizo aquel en Facebook? ¿Qué no hizo? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo no vivió? Pero eso no pasa aquí en Riviera, ¿verdad? ¿Saben por qué no pasa? Porque yo no le presto oído a nadie para eso. Nosotros no estamos aquí para ser el hijo que tiene información del otro. Nosotros estamos aquí para ser la comunidad y la familia de la fe. Así que el hijo menor no estaba honrando aparentemente los valores judíos o de la ley. Pero el hijo menor sale con un bulto lleno de dinero. Yo me voy, esto es suficiente, vamos a vivir como nos dé la gana. El problema es que el dinero se acaba. Y lo más importante es que el dinero ni nada lo que tú poseas, ni tu carro, ni tu casa, ni tu ministerio, ni lo grande que tú seas, ni la agenda que tienes, ¿sabes qué? Nada puede compensar estar cerca de papá. No es que yo tengo que estar por ahí por mi libertad mental. Libertad mental, cuidado con que tu libertad mental no te lleve a la esclavitud eterna. Pecar
significa alejarse del ser propio más verdadero. Pecar significa fallar, no dar en el blanco de la propia vida. Pecar significa elegir una caricatura de lo que tú eres, no tu propia identidad en Dios. Es una parodia del propio ser humano. Denigra a la humanidad, denigra de cómo Dios creó al ser humano. El pecado no es solamente infringir una norma, sino hacerse mal, dañarse, odiarse. El pecado no es solamente no cumplir esto que dijo el pastor o que dijo alguien. El pecado también está en cómo nos hacemos daño con nuestras malas decisiones. La vida de placeres causa una doble consecuencia. Conduce rápidamente a la más profunda miseria. Y escuche bien, por el hambre que se apodera del hijo. Y el hambre que empieza a desarrollarse en el país o en la región donde él residía, amenaza a este muchacho en convertirse en alguien que iba a comer comida de cerdo. Y dice Jesús en la parábola que literalmente él la deseaba y no se la comió, no porque no quería, porque nadie le daba. Y ahí es donde vemos realmente cómo nosotros despilfarramos. Y en ese momento es donde el hijo pródigo se da cuenta de algo. Si yo voy a casa de mi papá, le hago un prólogo del libro, mira papi, que yo me confundí, que lo hice mal, que gasté el dinero, que lo gasté en los parques, que me fui para Disney, entonces viví como yo quería y me fui para un crucero, hice aquello, hice lo otro. Déjame ser un jornalero. Porque el joven reconocía algo importante, que hasta los jornaleros comen en casa de papi. La verdadera catástrofe de la vida del ser humano no es vivir en pecado. Es que el pecado comienza a distorsionar lo que tú eres y cómo Dios te llamó a vivir. Escuche, la miseria del joven, dale para adelante a la presentación, le hizo abrir sus ojos. Le permitió darse cuenta que en casa de papi nadie tenía hambre. Nadie tenía hambre. Y escuche bien, a veces Dios, ¿sabes cómo nos salva? Dejando que nos perdamos. Y eso se escucha duro. Porque el Espíritu del Señor no contenderá para siempre con el hombre. Y Dios no te obliga a hacer nada. Dios simple y sencillamente te da lo que tú quieras hacer. Si tú quieres vivir como quieras, vive como tú quieras. Y Dios en ocasiones utiliza las pérdidas para encontrarnos. Y es en medio de la miseria donde el hijo pródigo se encuentra sobreviviendo, tratando de subsistir. Las realidades humanas, iglesia, todos y todas quisiéramos que fuera perfecto la vida. Pero la vida no es así. Nuestras historias de vida siempre tendrán un tiempo de miseria. Y aunque tengamos mucho dinero, los pródigos también cantan. Los pródigos también van a la iglesia. Los pródigos también predican. Los pródigos también lideran. Y a veces los pródigos también hablan en lengua. ¿Me escuchó? ¿Usted sabe cuánta gente viene a la iglesia pero despilfarra todo lo que Dios le ha dado? No pone sus talentos en las manos del Señor porque todo es una excusa. ¿Me está escuchando? Ay, pastor, yo pensé que íbamos a hablar de la fiesta nada más, y del anillo, y del traje, y de la cosa, y de la... No se trata de venir a la iglesia, se trata de cómo vives cuando no estás en la iglesia. Pero me encanta una palabra que está en la parábola. Y dice la Biblia que el joven recapacitó. Es decir, había estado fuera de sí. Estaba atolondrado, enajenado por la búsqueda del gozo. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Es una expresión célebre ya en Puerto Rico, ¿verdad? Yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Los nuevos poetas.
Escuche bien. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado? Dejar a Dios por el placer. Y no estoy hablando del placer solamente sexual. El placer de vivir como me da la gana, sin ninguna norma, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. El placer no es solamente yo hago, hablo, vivo, camino, corro, voy, donde me da la gana. El joven sabía que en casa de papá habían reglas y que en casa de papá se tenía que vivir bajo la ley de Jehová. Pero ahora el hambre y el sufrimiento lo llevan a recapacitar, a entrar en sí otra vez. Y literalmente traducido significa yendo hacia sí mismo. El joven volvió a reflexionar, a pensar en cómo estaba viviendo. ¿Hace cuánto tú no piensas en cómo estás viviendo? Por eso Dios nos permite la miseria. Porque es en la miseria donde nos damos cuenta que sin Él somos nada. Es en la miseria donde nos damos cuenta que no importa cómo vivamos y cuánto placer tengamos, al final del día vamos a estar en nuestra cama con el mismo llanto, con el mismo vacío, entendiendo que hacer lo que nos da la gana no nos da paz. La miseria puede definirse de dos formas: pobreza extrema o desgracia o pena que padece una persona. ¿Usted sabe cuánta gente lo tiene todo pero vive en miseria? Pero en un mundo tan capitalista y teniendo al Dios del dinero por encima del Dios de la Biblia, nos damos cuenta de una cosa importante, muy importante: que ya el Padre no es suficiente para nosotros. Y ahora tenemos que empezar a buscar otra cosa para satisfacer nuestro placer. Y esto pasa en el matrimonio. Cuando ya las cosas no son suficientes, cuando ya tu cónyuge no es suficiente. Esto pasa con el dinero. Yo le decía, en estos días hablaba con alguien y le decía, el problema no está en trabajar para ganar más, el problema está en dejar de vivir para ganar más. En dejar de hacer la voluntad de Dios para ganar más. Yo voy a vivir como yo quiera porque yo tengo unos placeres y yo tengo unos lujos que yo me quiero dar. Y se acabó. El problema no es que te compres lo que tú quieras comprarte. El problema es que has perdido el enfoque del dinero. Y el dinero ahora es tu Dios. Algunos están en pobreza extrema y algunos en desgracia. Pero qué bueno es saber que hoy podemos volver a la gracia. Que hoy su misericordia nos recoge. Al hijo mayor, que está cerca pero lejos, nunca había abandonado la casa, ni había abandonado el trabajo, pero su fidelidad es puramente formal. Yo nunca te he abandonado. Yo siempre he venido a la iglesia. Yo siempre he usado falda larga y gabán. No aplica aquí. Su fidelidad era una obediencia que estaba privada de alegría y de amor. ¿De qué vale que hagas algo si no hay alegría? Si no hay gozo. Si no hay felicidad en lo que haces. Su corazón se muestra mezquino, incapaz de perdonar, de aceptar al hermano que se había equivocado. Por tanto, el hijo mayor también se había alejado. Es más, permanece obstinadamente lejos del padre. ¿Sabes por qué el hijo se molestó cuando vio al más chiquito gozando, comiendo con un anillo nuevo y una ropa nueva? Se molestó porque la misericordia del padre le incomodaba. Yo debo hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue que Dios restaurara a alguien? Te molestó. Es que Él no se lo merece y tú tampoco. Y yo tampoco. Pero nos sigue restaurando diariamente de nuestras fallas, de nuestros pecados, de cómo el dinero, de cómo las cosas se adueñan de nuestro corazón, de cómo nos importa más el placer que estar con papi. Pero hay una expresión extraordinaria en la parábola que cambia la narrativa de la historia. Dice la Biblia que el padre lo vio, se conmovió
y corrió. El padre conmovido lo vio, primero lo vio y por eso se conmovió. Y como se conmovió, corrió hacia él. Y la palabra conmovido en la Biblia se traduce literalmente en tocado en las entrañas. Le dio dolor por el amor. Amaba tanto a su hijo que aunque había gastado todo, y el mismo muchacho que se fue con aquel bulto, que tenía el dinero para él vivir como él quería en los placeres, tuvo que regresar con el bulto de la miseria, con el bulto de la desesperanza, con el bulto de la culpa, con el bulto del dolor, con el bulto del quebrantamiento, con el bulto de la vergüenza. ¿Y sabes qué? Todos y todas hemos vivido eso en la vida. A todos y todas nos ha dado vergüenza venir ante la presencia del Señor por algo que hemos hecho. Pero esta idea del padre que ve, que se conmueve y que corre, habla de restitución. Mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Pero hubo un problema en medio de la fiesta. El celo interrumpió la fiesta. El celo interrumpió la fiesta. ¿Tú sabes por qué a veces tú no puedes celebrar lo que Dios está haciendo? Porque no aprecias. Y ese muchacho que se había ido con el bulto lleno de dinero, había regresado con un montón de culpabilidad, con trauma. Nadie sabe para que ese muchacho pensara en comer comida de cerdo era el extremo. ¿Cuántas cosas traumáticas tuvo que vivir? Pero al final de la parábola me encanta algo que casi siempre ignoramos de la parábola misma. En la fiesta del Padre, nadie es excluido. Lo voy a volver a decir. En la fiesta del Padre, nadie es excluido. El pródigo que se fue y el pródigo que todavía está cerca. Porque había uno que despilfarraba el dinero y había uno que despilfarraba la gracia y la misericordia. Había uno que lo único que hacía era quejarse, pero es en la fiesta del Padre donde el Padre le dice, no, yo quiero al que se fue y también quiero que sepas que no te preocupes porque no solo el carnerito de que estás comiendo es tuyo, todo lo que está aquí también es tuyo. Es en la fiesta del Padre donde nadie es excluido, donde todos y todas cantan, donde celebran, donde comen, donde ríen. Y el Padre nos invita a todos a alegrarnos. Los pródigos que se van y los pródigos que cantan en la iglesia. Porque los pródigos también cantan. Los pródigos también están cerca. Los pródigos también dan buenos estudios bíblicos. Los pródigos también van al seminario. Los pródigos también se gradúan. Los pródigos también leen muchos libros. Los pródigos también tocan. Los pródigos también danzan. Los pródigos también predican. Los pródigos también pastorean. Los pródigos también tienen credenciales y le echaron 7 libras de aceite encima. El Señor nos invita a su fiesta. Es en la fiesta donde la gente hambrienta vuelve a comer en abundancia. Los que viven en vestidos de misericordia ahora tienen vestidos de fiesta. Es en la casa del Padre donde nos damos cuenta que nuestro Padre no es solamente un juez, sino es un ente de restauración. Es un Dios que viene a restaurarnos. Termino el sermón mirando el cuadro de Rembrandt, un teólogo. Puedo descubrir 3 aspectos importantes de la paternidad misericordiosa de Dios.
el dolor que siente cuando nos vamos, el perdón que nos da cuando regresamos y la generosidad que nos da cuando nos recibe. Él no te recibe con un juicio. Él no te recibe con quejas. Él no te recibe con una expresión que a mí me gusta usar mucho, te lo dije. El Padre simple y sencillamente se conmueve y corre hacia nosotros. Y cuando el Hijo fue con el prólogo no, papá, que yo lo que quiero ser es un jornalero. Mis hijos no son jornaleros. Mis hijos son hijos y hijas. Hagamos una fiesta, porque el que estaba muerto ha regresado. Y la muerte, iglesia. Aleluya. La muerte no es solamente muerte física, sino que también hay muerte espiritual. Y a veces nos encontramos cantando, enseñando, predicando, haciendo un montón de cosas. Venimos el domingo con nuestra religiosidad, con esta idea de que, no, yo tengo muchos años en el evangelio, yo conozco a tal fulano y a tal fulano, a mí no me importa. Gloria a Dios. Porque usted no puede sorprender a Dios. No importa dónde usted haya predicado, usted no puede sorprender a Dios. No importa los eventos que haya hecho, usted no puede sorprender a Dios. Los pródigos también estamos cantando en casa del Padre. Venimos a veces los domingos, pero vivimos en la miseria, en la desgracia. Y el Señor nos dice, vuelve a casa. Ven a celebrar otra vez. En casa vas a poder comer en abundancia. Ponte de pie en esta hora. Hoy yo quisiera que tú pudieras reflexionar en algo muy importante, iglesia. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Y cómo estoy gastando mi vida? Hay una expresión de Alexis que a mí me gusta mucho y es: o te gastas o te oxidas. ¿Usted sabe cuántos creyentes hay oxidados en la iglesia? Esta parábola no se trata de los que están en el mundo, se trata también de los que están en casa. Porque estaba uno que se fue, pero estaba el otro que se quedaba. Y estaba ocupado, dice la Biblia, que llegó del trabajo y se encontró con una fiesta, pero la fiesta le molestó. Que no te moleste lo que Dios hace con otro. Que Dios no te moleste cómo Dios levanta a otra. Si no celebras a otro es porque algún problema tiene. Es que el pastor puso aquella y no me puso a mí. Salgamos de la miseria. De la miseria de la queja. De la miseria de la culpa. Y recibe la generosidad del Padre.